Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu casa y sea la paz de Dios sobre tu vida, sobre los tuyos. Que en este día y todos los días el Señor permita ver su misericordia en tu vida, en tu casa, en todas las cosas que tú hagas. Que puedas mirar la fidelidad de Dios en tu vida y que cada día el Señor llene tu copa de su amor, de su gracia. Que tú le puedas conocer más de la manera que Él quiere que tú le conozcas. Que Dios quite todo argumento, toda cosa y todo pensamiento que Dios no ha puesto y que es necesario que sea quitado. Que el Señor mismo abra los ojos de tu corazón, abra el entendimiento de tu corazón y te haga ver sus maravillas. Te haga conocer la fidelidad y la voluntad suya a través de su palabra, a través de su presencia, y que la misma presencia de Dios abra tu corazón para que tú conozcas el amor con el que Él te amó. Eres bienvenido en esta mañana, eres bienvenida a este tiempo. Sea el Dios Todopoderoso haciendo su obra en cada una de tus vidas. Seas bienvenido en esta mañana. Antes de empezar este tiempo vamos a entregar esto en las manos del Señor. Sabemos, mis hermanos, que toda cosa que se haga tiene que ser puesta en las manos del Padre, y es Dios quien pone la palabra. Aunque yo ya tengo la palabra lista, pero puede ser que el Señor decida cambiar la palabra, decida poner otro versículo, decida poner otras cosas y el Señor hablar un tema diferente, porque así es Dios. Nosotros planificamos, nosotros hacemos, pero a la final se hace lo que Dios quiere. A veces nosotros tenemos algo definido y queremos cumplir con eso, pero en momentos donde cuando el Señor decide cuando el Señor quiere moverse en su voluntad, que eso es siempre, el Señor mueve las cosas que nosotros preparamos para que sea manifiesto lo suyo. Debemos entender, mis hermanos, que todo lo que nosotros hacemos, si lo hacemos de nuestras fuerzas, vano es. Pero si es Dios quien pone el querer como el hacer, y es Dios quien mueve en tu vida a hacer las cosas, entonces eso va a venir con bendición. Padre, gracias te damos y te bendecimos, Señor, en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús, por la misericordia que tú has derramado sobre nuestras vidas, por tu gran amor y misericordia. Gracias, Señor, porque aún Dios Todopoderoso, a los torpes, Señor, tú les das labios para hablar. Aún los que tienen dificultad para hablar, tú les das, Señor, palabra, Padre, para que ellos se desenvuelvan, para que, Señor, se entienda y se note que no es, Señor, por la fuerza humana, que no es, Señor Dios Todopoderoso, Señor, por el mucho prepararse, el mucho intelecto, el mucho conocimiento, el mucho fluidez, el mucha carisma. Padre, los hombres juzgamos por lo que vemos, Señor, y miramos, Señor, por las aptitudes que tienen, Padre, mas tú tomas, Señor, lo que el hombre desecha. Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias, Padre, porque lo vil y menospreciable tú llamaste para humillar a los sabios. Padre, yo estoy en tus manos. Reconozco, Señor Padre, mi impotencia, Señor, en yo poder hacer las cosas. Reconozco mi torpeza de labios, Padre. Señor, que yo no puedo hablar, Padre, sino que eres tú quien habla, Padre, Señor, a través de mi vida. Toma mis labios, Señor, no permitas que hable nada de lo mío. Padre, si hay palabra tuya, Señor, en este día, Padre, que se ha emanado, Señor, de ti. Si esta palabra, Padre, que yo creo en mi corazón que tú la pusiste, mas si, Padre, tú tienes otros planes, Señor, muévete y haz como tú quieras. No permitas, Señor, que nada salga de mi boca, Señor, por medio, Señor, de mis labios. Señor, nada mío, nada de mis pensamientos, Señor, Padre, que sea solo lo tuyo. Yo te pido misericordia por mi nación, por las naciones de la tierra, Señor, para que vivamos quietos y reposadamente. Yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús, toma control de gobiernos, toma control, Señor, de instituciones. Padre, limpia las calles de violencia, de muertes, de asaltos, de robos, Padre, en el nombre de Jesús. Perdona el pecado de la nación, perdona, Señor, las infidelidades, Padre. Guarda, Señor, a la nación, Señor, de toda ley y de toda cosa, aun de toda práctica, Señor, que va en contra, Señor, de la naturaleza que tú, Señor, estableciste en el mundo, lo que es contranatural, papá. Perdona el pecado de las naciones, perdona el pecado de gobiernos, perdona el pecado del pueblo, de personas, de hombres, de mujeres que muchas veces quieren levantarse en contra de lo que tú estableciste, Padre. Perdónanos, perdona nuestras rebeldías, Señor, porque en último análisis, Padre,
Cuando nosotros nos rebelamos es porque buscamos, Señor, nuestro propio beneficio. No nos importa, Señor, los demás. Perdónanos por el mal, por la maldad, por el egoísmo, por la soberbia, por la altivez. Aún Dios Todopoderoso, perdónanos por todas las veces que hemos, Señor, sido Padre Dios Todopoderoso, rebeldes en contra de autoridades. Aún, Señor Padre, hablando, Señor, a nivel de iglesia. Cuando hemos querido, Señor, nuestra voluntad, cuando hemos sido rebeldes, cuando hemos querido, Señor Padre, hacer más lo nuestro que lo tuyo. Perdona por la rebelión en contra de padres. Perdona por la rebelión en contra de lo establecido por ti, Señor. Toma control de nuestras vidas. Levanta ministros fieles, ministros de tu corazón, Señor, que, Padre, quieran agradarte, que no quieran agradarse a sí mismos, Padre. Ayúdanos, por favor. Haz morir el ego, haz morir el orgullo en nosotros, Señor. Haz morir, Señor, Padre, el gran alto de altivez, Señor, el gran, Señor, grado de altivez que hay en nosotros, Padre. Ayúdanos. Ten misericordia. Padre, sea tuya la gloria, sea tuyo el poder y la honra por los siglos de los siglos. Padre, que emane lo tuyo. Señor, yo no soy una persona que sepa homilética, Señor, que sepa homilética, Señor, no soy una persona preparada, Padre, pero te pido toma mis labios. Señor, reconozco, Señor, aún, Señor, Dios Todopoderoso, mis incapacidades. Te entrego en tus manos a mis labios, Padre, haz lo que tengas que hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, la palabra está en el libro de Romanos, capítulo 3, aunque nos podríamos extender hasta el capítulo 4 si es que el Señor lo permite. Si no, pues yo creo que sería solo esta porción. Tal vez la prédica sea corta. Todo depende de cómo el Señor quiera tomar, pero a mí me llamó mucho la atención toda la situación que hemos estado viviendo, mis hermanos, y la semana anterior estuvimos tocando un tema acerca de cuando no escuchamos la voz de Dios o cuando no consultamos a Dios. Y muchas veces la situación muestra las veces que nosotros hacemos cosas sin primeramente poner en las manos de Dios, o sea, sin preguntarle primero a Dios. Saúl decía, yo me dije, o sea, en otras palabras, yo me fortalecí, yo me dije a mí mismo, voy a ofrecer un sacrificio a Jehová porque Saúl no viene, entonces yo me esforzaré. Y Saúl le dijo, locamente has hecho. Dios no te manda a ti que ofrezcas sacrificio y tú debiste esperar. Si Dios no te dijo a ti que hagas nada, ¿por qué lo hiciste? No es que yo me dije, no es que tú te digas, es que Dios te diga. Mis hermanos, muchas de las decisiones, incluso eclesiásticas, incluso en lo que tiene que ver con la iglesia, se están tomando sin consultar a Dios. Entonces, hemos puesto por encima, mis hermanos, el ego, nuestros pensamientos, lo que creemos, lo que pensamos por encima de lo que la palabra de Dios dice. Y es un peligro para nosotros eso. Mis hermanos, el hecho de que yo esté enseñando que la salvación no se pierde no quiere decir que es en contra de la palabra del Señor. Si nosotros vamos a todo lo que son las epístolas de la palabra, lo que es el Evangelio te muestra bíblicamente, aunque mucha gente quiere sacar versículos específicos porque solamente leen el verso y el texto, pero no leen el contexto completo. Para decirte que esto es que la salvación se pierde y tantas cosas, miren mis hermanos. Aún la misma palabra del Señor defiende esta situación de lo que el Señor ha salvado no puede perderse. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos salvó. Y yo puedo tocar muchos asuntos y una de las enseñanzas que yo he aprendido es que lo que dice la palabra del Señor, que Dios vino a salvar lo que se había perdido y lo que se había perdido era su aliento. El día que el hombre pecó perdió el aliento de Dios. Y cuando Cristo murió para salvar a la humanidad, lo que vino fue a salvar el aliento que se había perdido, el aliento que estaba en ti y en mí. Si tú y yo nacimos de Dios y nacimos por el Espíritu, ojo que digo por el Espíritu, porque otras de las grandes mentiras y engaños que te he enseñado es acerca de salvar principalmente el alma. Muchas veces dicen que tu espíritu se salva, pero si te pierdes tu alma, entonces le quitas legitimidad a la salvación. Porque mis hermanos, nosotros pasamos de ser almas vivientes, que es el viejo hombre,
Es una necesidad hablar, o sea, acerca de querer restaurar al viejo hombre, porque muchas veces pensamos que la nueva vida es cambios de conducta. No es renovar al viejo hombre, sino que el nuevo hombre que ya está establecido en ti crezca. Otra de las grandes mentiras, mis hermanos, es pensar que la salvación es incluida las obras, que si tú no haces, llegas y no llegas a cumplir un estándar o haces algo, te vas a perder. Y otra de las cosas que, por ejemplo, y fue una cosa absurda que yo había escuchado, es que Cristo pagó el 60% de la salvación, y eso es una blasfemia en contra del Señor. Haces incompleta la obra salvadora de Cristo. Cristo vino a pagar el 100%. Yo te digo, mi hermano, mi hermana, si tú te pones a pensar en el estado natural que el hombre vive, en el estado de la naturaleza que el hombre está viviendo, si Cristo pagó solo el 60%, la humanidad sigue perdida. Y te digo por qué. Si es que el 60% fue el único pago, entonces el hombre no tiene ninguna oportunidad de salvarse. Porque la demanda que Dios tenía del hombre es inclusive que la mente esté limpia de pecado, esté limpia de maldad. Si solamente se paga un 60%, por ese 40% la persona está perdida. Cristo lo dio todo y pagó el 100% por nuestras vidas. Mis hermanos, la salvación la dio Dios por ti. No eres tú quien escoge la salvación. Tú ya fuiste escogido antes de la fundación del mundo. Y estas son cosas que la gente todavía no quiere entender y no quiere comprender. Y va a seguir peleando. Mis hermanos, yo muchas veces he tenido controversias por estas situaciones de cuando se ha hablado de esto. Muchas veces la gente se ha puesto, he tenido pleitos, y no me refiero a pleitos grandes y continuos, sino muchas veces gente que se opone, gente que no le gusta lo que se está escuchando, pero pregúntale al Señor en oración. Porque, mis hermanos, mira, yo te puedo decir una cosa, pero tú tienes que estar basado en lo que el Espíritu Santo a ti te está diciendo. Porque si yo me salgo del contexto, yo tengo que dar cuentas con el Señor, entonces también yo voy aprendiendo. Pero en las cosas pregúntale al Señor, pregúntale al Espíritu Santo, te pongo esta situación en tus manos, dime lo que es. Créete que el Señor mismo pone convicción en tu corazón. Muchas veces seguimos a alguien no porque el Espíritu Santo ponga convicción, sino porque pensamos igual que esa persona o porque esa persona piensa igual que nosotros. Y decimos, oh, tremendo siervo de Dios y todo eso, no tanto porque en verdad es una palabra que venga de Dios muchas veces, y hay que ser sinceros, porque a veces escuchamos prédicas de cualquier persona sin saber si es que estas son verdaderamente dirigidas por Dios, porque piensan igual que nosotros. Mis hermanos, del Señor a mí me desligó de muchos conceptos que yo tenía. Yo les digo sinceramente que yo sí creía fervientemente que la salvación se perdía. Creía, e incluso yo llegué a entrar a muchas cosas, pero a la vez yo les digo por testimonio personal que esa misma creencia a mí me deprimía, porque yo tenía caídas y tenía constantemente fallos con el Señor, y cada día me sentía más indigno de la presencia del Señor, me sentía no salvo, me sentía alejado de Dios, me sentía rechazado y me sentía incluso dudaba de que yo era un hijo de Dios. Empecé a dudar de que yo era un hijo de Dios por esas situaciones, y créanse cómo uno lleva depresiones a decaimientos, mis hermanos. Pero cuando uno se entra en la palabra del Señor y el Señor te abre las cosas, el Señor te hace entender que el Señor no te salva por lo que tú puedas tener. Yo muchas veces le he preguntado al Señor, ¿qué viste en mí? ¿O qué tengo de bueno? Y he buscado en mi vida qué hay de bueno en mí para que el Señor me haya salvado. Y eso les digo, mis hermanos, que es un acto, no es sabio hacer eso. Porque si tú buscas en ti algo que Dios haya visto para haberte salvado, tú te vas a extraviar. Satanás, el pecado más grande que Satanás cometió fue mirarse a sí mismo. Y por ende él miraba su luz, su resplandor, y quiso ser igual a Dios, lo que es el orgullo. Mis hermanos, una de las cosas, y eso se está aprendiendo en este tiempo acerca del orgullo, del por qué la gente busca, y esto es tremendo, mis hermanos, porque para entender la salvación necesitas tener un gran
eh, grado de humildad para entender la obra salvífica de Cristo. Porque es muy difícil que tú entiendas la salvación en un concepto humano o en el nivel en el que nosotros creemos la salvación. Es muy complicado y les voy a decir por qué. Mis hermanos, el ser humano busca de una manera u otra eh, la aceptación que venga por medio de sus medios. Al hombre le es complicado creer que alguien vino a pagar por su salvación y vino a pagar por sus vidas. Y aunque nosotros enseñamos y se enseña y nosotros creemos, nos cuesta entender que alguien pagó por nosotros y nosotros tenemos que buscarnos que algo tenemos que hacer para que seamos aceptos delante de Dios y seamos aceptos porque algo tiene que ser visto en nosotros para que seamos aceptados. Y eso que es orgullo, ¿por qué? Porque no queremos aceptar una obra que otro hizo por nosotros, no es que tiene que ser algo que nosotros nos hemos ganado, que nosotros hemos peleado, o sea, nosotros. Es que si es que si no lo hacemos nosotros, es que no tiene que valer, es que no le tenemos imprescindible. Sabemos por la palabra que Cristo pagó por tus pecados y por los míos. Sin embargo, nosotros queremos insistir en que tenemos que nosotros hacer algo para ser aceptos delante de Dios. Y si no lo hacemos, no podemos ser aceptos. ¿Por qué? Porque no lo hicimos nosotros, no nos hemos ganado. Esa es la palabra, no nos hemos ganado. Ese concepto hasta el día de hoy está en la mente de mucho pueblo de Dios, de la gran mayoría, aún incluso de ministros. Es que si ellos no hacen como yo quiero que hagan, entonces no son aceptos delante de Dios. Y muchas veces ha habido mucho tropiezo con el pueblo de Dios por estas cosas. Ojo, y yo quiero recalcar nuevamente, y lo he recalcado en los otros videos, mis hermanos, y en los videos que he hecho en Facebook. La intención no es levantarme en contra de pastores, en contra de ministros, ni nada, mis hermanos. Lo que se está hablando es una realidad, mis hermanos, y esto es algo penoso. Yo no estoy diciendo que los pastores están mal y que no hay que seguir a los pastores, no estoy diciendo eso porque mucha gente ha interpretado así. Sino que mi hermano y mi hermana, esta situación es necesario, queremos, porque esto no es un problema que solo estoy hablando de un grupo tales, ni estoy diciendo nombres. Esto es de toda la iglesia y actualmente toda la iglesia está en este problema. Son pocos, y les digo, muy escasos, escasísimos, los hombres y las mujeres de Dios que han entendido esa verdad, son escasísimos. Con eso no quiere decir que ellos no son siervos de Dios, que no son hijos de Dios lavados por la sangre de Cristo, que no han sido escogidos. Hay unos que se escogieron a sí mismos para la posición que no deben tomar, que están tomando, pensando que por el intelecto, por la preparación, muchos que quieren prepararse para ser pastores, siendo que el Señor no los ha llamado para eso. Mis hermanos, el pastorado no es un título, no es una profesión, el pastorado es un llamado igual al apostolado. Y si la gente supiera lo que verdaderamente el apostolado es, pensaran dos veces. El apostolado no es un rango, no es como cuando tú estás en el ejército y eres el general, o cuando tú estás en una empresa y eres el gerente. Ese no es el apóstol, mis hermanos. Mientras más alto es supuestamente el rango, es más más el nivel de humillación. El apóstol Pablo, prácticamente apóstol de Dios, fue el más perseguido. Y no se diga a los otros apóstoles, algunos muertos. Las funciones que ellos cumplían eran funciones específicas que el Padre les había preparado desde antes de la fundación del mundo. Entiende una cosa. Hay circunstancias que el Señor te hace pasar y te hace vivir para prepararte para el llamado que Dios tiene para tu vida. Muchas veces hay cosas que tú las tienes que vivir para que tú puedas ser formado en el llamado que Dios te hace. No es una preparación, no es que yo quiero ser pastor y me voy a estudiar y voy a prepararme y todo eso. Mis hermanos, si Dios no te llama, entonces vano es la obra que tú haces. Cuando el Señor llama, el Señor respalda su obra y el Señor hace lo que tiene que hacer. No depende de tu preparación, no depende de lo que tú hagas y cuánto tú hagas. Hemos tocado mucho el tema de cuando muchos consultan, cuando muchos hacen una obra para el Señor y se ponen a hacer campañas,
parece que les sale una cosa y ya dicen no, esto es de Dios, y se van y se lanzan y preparan todo, tarimas, llaman a la mejor gente, todas las cosas, o quieren hacer algo según su criterio y se mueven a hacer las cosas, y cuando ya está listo todo, ahí se oran a Dios para que Dios les bendiga lo que van a hacer. No es que bendice porque esto es para ti. Mis hermanos, cuando hacemos en esto un último análisis, no es ni siquiera para Dios, sino para nosotros. Porque si tú haces para Dios, tú te vas a preocupar por saber qué es lo que Dios quiere que hagas. Y si Dios quiere moverse. Esto es como que una parte de lo que se habló el tema anterior. Y les digo sinceramente, el mismo apóstol Pablo, él quería irse a un pueblo a predicar la palabra, pero es que está haciendo la obra de Dios, va a predicar la palabra. Sin embargo, ustedes leen por el Espíritu Santo que Pablo le fue impedido ir a tal lugar. Y el Señor le mostró por visión que habían hombres que pedían ayuda justamente en el pueblo de Macedonia. Entonces, es tremendo que aunque al comienzo la obra de ellos empezó justamente ¿cómo les puedo decir? Como una calamidad, porque dice que ellos predicaban la palabra, vino una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Pablo reprende ese espíritu y hace que ese espíritu salga de esta mujer, quitando la esperanza de ganancias de los hombres que se aprovechaban de esta mujer con ese espíritu, y terminaron presos. Pero fue desde la cárcel donde el Señor empezó la obra en un guardia, y luego se extendió a todo lo que era esa ciudad. Y créanse, les digo, mis hermanos, que esta fue la iglesia más fiel que Pablo tuvo. ¿Quién levantó esa iglesia? El mismo Espíritu Santo. El mismo Pablo fue dirigido para ir allá. La gran diferencia es que cuando muchos queremos hacer cosas, mis hermanos, hay personas que ven que alguien hizo una obra grande y no saben cómo fue que hizo, qué medios utilizó, si es que fue de Dios o no, y quieren copiar la misma obra, porque miramos por lo que nos parece bien a nuestros ojos. No es que este tiene una iglesia de 100,000 personas y vamos a ver qué hacen y cómo hicieron y cuál fue el método, y queremos copiar ese método para que nos suceda lo mismo, mis hermanos. Dios le dio una visión a esa persona, y si el Señor le bendijo con ese número de personas es porque el Señor preparó esa vida para administrar ese número de personas. Y el día que nosotros aprendamos a rendirnos genuinamente a la presencia del Señor, rendirnos de corazón, decirle, Señor, haz tu voluntad, y nos dejamos llevar por tu voluntad, ese día vamos a ver cosecha. Porque no es tanto, mis hermanos, que yo fuerce al pueblo a cambiar o a entrar, sino que, como dice la palabra, que Dios añada a los que han de ser salvos. Y créanse, yo les digo que lo que pasó en este tiempo con el COVID, ahorita, y esto me hizo entender, las situaciones de violencia que están pasando en el Ecuador son un llamado de atención para que la iglesia se despierte y para que también el pueblo se vuelva a Dios. Mis hermanos, cuando pasó lo de las Torres Gemelas en Estados Unidos, mucha gente empezó a llenar las iglesias. Se quedaron los que tenían que quedarse después, cuando ya pasó la situación. Pero muchas veces las cosas que suceden para que la gente despierte. Hoy el Señor está sirviendo a su pueblo. Los que antes estaban ya no están. Y es tremendo cómo Dios está empezando inclusive a marcar cómo ha sido la vida. Créanse, yo les digo, esto fue tan tremendo. No me he metido todavía al versículo bíblico, pero pone este detalle en este momento, mis hermanos. Ha sido tan tremendo esta situación de la pandemia. Mis hermanos, que corazones de ministros, intenciones de ministros salieron al descubierto, fueron destapados, salieron a la luz. Se destapó así, mis hermanos, así, como quitar el velo. Yo les digo, mis hermanos, muchas cosas que yo no entendía, que yo no comprendía, el Señor está poco a poco quitando, sacando. Está abriendo los ojos. Mis hermanos, yo no me metiera a hacer lo que estoy haciendo en este momento si no fuera porque el Señor pone en mi vida a hacer esto. Ha habido veces en que yo no he querido volver a hacer estos videos, mis hermanos. Hay veces, y soy sincero, lo tengo que decir, a veces hay desaliento,
porque a veces se quiere ver un número de personas conectados y lo hablo carnalmente, lo hablo sinceramente, y ver que no hay una demanda. Ya ha habido incluso por la situación de la prédica, incluso me denunciaron la cuenta en Facebook por las prédicas que estaba mandando y casi me bloquean la cuenta por las enseñanzas y por todo eso. Yo eliminé ya algunos grupos por esas situaciones, mis hermanos. Y créanse, no es fácil, no es fácil. Entonces, yo lo que les digo, o sea, en este aspecto, mis hermanos, Dios en este tiempo está quitando máscaras. Si antes había un 90% que creía en algo, mis hermanos, ha bajado, mis hermanos, porque el Señor ha sacado caretas. Y el Señor está mostrando lo que ha sido la vida de muchas personas. Se escuchó de pastores que se divorciaron y dijeron, no es que Dios me dijo que me divorcie, mostrando que nunca el Espíritu de Dios actuó en ellos, porque ni el Espíritu de Dios nunca te va a decir que te divorcies, va en contra de la palabra de Dios. Nunca va a decir eso. Dios no va a respaldar nuestras cosas ni nuestras minuciosidades, sino que Dios va a respaldar su palabra. Si Dios te prometió algo, no es porque Dios va a ser fiel a ti, sino fiel a su palabra, porque salió de su boca, porque el Señor ha dicho, yo haré contigo esto, por eso Él va a ser fiel a lo que va a hacer, no porque seas tú o porque sea yo. Este ha sido también otro engaño, que nosotros no es que porque nosotros somos de esto, porque nosotros somos de este otro, y entonces por eso Dios es fiel. No, Dios es fiel porque Él es fiel, porque su palabra es fiel, porque salió de su boca. El día que Él abrió la boca y prometió, ese día Él se comprometió a cumplir. Y por ende Él va a cumplir. Si Dios ha prometido hacer cosas grandes con tu vida y salió de su boca, créete que en el día y la hora que el Señor vea el tiempo cumplido para hacer eso, el Señor lo va a hacer. Va a cumplir con eso. Eso no se va a ir de ahí. Si Dios ha hecho promesas en tu vida y en tu familia y ha salido de la boca de Dios, porque salió de su boca, Él lo va a cumplir. No porque seas tú, porque sea yo. Y lo digo sinceramente, el Señor sabrá porque añado todas estas cosas. Quería entrar de hecho en la palabra, quería hacerlo pronto por el tiempo. Más que todo porque esto es una grabación que lo estoy haciendo por vía celular. Pero esto es tremendo. Dios sabe por qué habla estas cosas. Dios sabe por qué el Señor transmite todo eso. Dios no permita que de mi boca salga cosas que no son de Él. Y más que todo, créanse, yo les digo que el Señor hace lo que Él tiene que hacer. Mis hermanos, no es por tus obras, no es por cuanto tú hagas. La salvación no fue una elección tuya, fue una elección de Dios. Y el tema dice Romanos 3, recién vamos a entrar a tema. Romanos 3, capítulo 21, capítulo 3, versículos del 21 al 31. Creo que esta será la lectura de hoy. Si es que el Señor permite que nos extendamos un poco, será para la siguiente semana, o si no, para este momento, según como nos dé el tiempo. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con unción del Espíritu Santo. Pero ahora, aparte de la ley, a ver, entendamos el concepto, y mis hermanos, Dios mediante, si el Señor permite, después de terminar con las dispensaciones, porque estamos tocando ese tema todos los días. Yo estoy haciendo los días martes de este tema, pero a veces las grabaciones, dependiendo de la edición del video, llegan los días miércoles, no un horario específico. Pero prácticamente entre semanas se está haciendo todo lo que son las 7 dispensaciones, se está haciendo este tipo de estudios. Si Dios permite, con la voluntad del Señor, vamos a entrar en lo que son los libros de la Biblia. Pero yo quiero adelantar que en las epístolas del apóstol Pablo ninguna te va a mencionar perderse la salvación. Ninguna. En ninguna vas a encontrar eso. De hecho, el apóstol Pablo recalca totalmente de que nosotros ya no estamos en el tiempo de la ley, lo que es el antiguo pacto,
lo que nosotros conocemos que es del Antiguo Testamento, entendamos. No estoy diciendo que el Antiguo Testamento ya no hay que leer. Mis hermanos, si la palabra está por algo. Dios permitió que el antiguo pacto esté escrito en la Biblia, no porque esté vigente, sino para que mis hermanos entendamos todo lo que el Señor Jesucristo obró desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No está de gana. Ya no estamos en el antiguo pacto, mis hermanos, no estamos en el pacto de la condenación, porque el pacto de la condenación era el pacto de la ley. Hoy estamos en el pacto de salvación que es en Cristo. Lo único que Dios te pide es que le creas al Hijo de Dios, es que recibas a Cristo por la fe en Él, que recibas la salvación por la fe en Jesucristo. Y por eso el tema se llama la justicia es por medio de la fe. La justicia no es tuya, la justicia es de Dios. Y hay un versículo bíblico y antes de entrar en el tema que dice en Efesios 2, 8, 9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? La fe. La salvación también es un don de Dios. Es un regalo de Dios y es un regalo inmerecido. Y los regalos de Dios son irrevocables, los dones de Dios son irrevocables. Dios no te quita lo que el Señor te ha dado. No es que Dios te va a quitar los talentos, Dios no te quita los talentos. Hay gente que se aparta, que se aparta o se va al mundo y sigue con los mismos talentos. Dios no te quita los talentos, pero sí te va a dar cuenta de esos talentos y de todo lo que el Señor te ha dado. Entonces, los dones de Dios son irrevocables. Dones son regalos. Dádivas y dones son lo mismo. La dádiva de Dios, que es la salvación, dice, es por medio de la fe en Jesucristo. Y esto no es tuyo, sino de Dios. No por obras. Ahí mismo dice la palabra para que nadie se gloríe. Cuando tú buscas obras para alcanzar la salvación, lo que buscas es gloriarte a ti mismo. Es que por mis obras, es que porque yo hice, porque por mis méritos o porque yo he logrado estoy donde estoy. Y no es así como piensa la gente de ahora. Es que por lo que yo he hecho, por mi trabajo, por mi esfuerzo, por mi dedicación, estoy donde estoy y soy lo que soy. Orgullo y altivez. Mis hermanos, si el Señor no te da el esfuerzo, si el Señor no te da el trabajo, tú no tienes nada. Y si el Señor no, por voluntad no ha permitido que tú tengas un trabajo, el Señor sabrá por qué. Pero fiel es Dios que no te deja sin sustento. Te lo dice una persona que ha estado 5 años, todavía sigo 5 años desempleado. No me ha faltado nada. No me ha faltado nada, mis hermanos. Y por la misericordia de Dios he sido sostenido. ¿Cómo? No sé. Pero el Señor ha sido bueno. Entonces yo les digo, mis hermanos, todo lo que hace Dios lo hace Él, no lo haces tú. Aún la salvación es una decisión de Dios. La palabra dice, pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios aparte de la ley, o sea, aparte de lo que es el pacto de la ley. Se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley, por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dios le dijo, y esto es tremendo porque esto está en el capítulo 4. Creo que sí nos vamos a extender un poco y es necesario que toquemos este tema. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muchas veces nosotros leemos este versículo para predicar la palabra, pero aquí entra el concepto de lo que dice. Jesucristo vino a salvar por la fe por cuanto todos pecaron. Ni sin excepción, todos pecaron en contra de Dios, todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, justificados gratuitamente. A Cristo le costó tu salvación, pero a ti no te costó nada. Por su gracia, por la gracia, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
La redención es en Cristo. Redimir quiere decir pagar el precio por un rescate. No te redimes tú, te redime Cristo. Él pagó un precio por ti. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, en otras palabras, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cuando dice la fe en su sangre, quiere decir que tú confías que toda justicia en Cristo Jesús fue cumplida a través de su sangre derramada. Toda justicia fue cumplida en Cristo a través de su sangre derramada. No hay más que pagar ni nada más que hacer en Cristo Jesús. No hay nada más que hacer. Esas enseñanzas que solo fue el 60%, mis hermanos, es una ofensa en contra de la cruz de Cristo. Es muy ofensivo la cruz de Cristo. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo, únicamente Él, y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Dice la palabra, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús, al que es de la fe en Jesús. Como les da una dádiva, no a todos les da la fe. Por eso muchos tú les puedes predicar la palabra del Señor y ellos pueden irse hasta la tumba sin recibir al Señor porque no es de ellos la fe. Jesucristo daba a entender claramente que no es para todos la palabra. Si ves en el libro de Juan, después de que habla de que Él es el pan de vida, Él deja muy en claro que no para todos era la salvación, sino para los que en su misericordia el Señor escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y el propósito de la evangelización cumple dos funciones. La una, salvar a lo que estaba perdido, su aliento, a los que tienen el aliento de Dios y que tienen que ser añadidos a salvación. La segunda, es para traer juicio a las naciones, porque a través de la palabra nosotros estamos también testificando la obra de Cristo y la obra redentora de la cruz, pero también testificamos del tiempo venidero, cuando Él va a venir por su iglesia. El profeta Isaías recibió palabra del Señor que decía, predícale a un pueblo que no te va a oír. Háblale a un pueblo que no te va a escuchar, para juicio de ellos. Esto entendámoslo, que el Señor cuando hace las cosas las hace perfectas. ¿Dónde pues está la jactancia? En otras palabras, ¿en qué te jactas? ¿Queda excluida por la ley? Queda excluida. ¿Dónde está tu jactancia? ¿Dónde están tus obras, lo que tú has hecho, tu trabajo, lo mucho que te has esforzado por el reino? ¿Dónde? Aquí dice, ¿dónde está eso? ¿Dónde? Quedan excluidas porque por la ley, por las obras, no, sino por la ley de la fe, por la ley de la fe. La ley de la fe solamente te pide creer en Cristo, creer en la obra salvífica. Ahora, muchos dirán, pero es que el libro de Santiago dice fe más obras. No dice fe más obras. Cuando el apóstol Santiago dice tú tienes fe, muéstrame por tus obras y yo te voy a mostrar la fe con obras. ¿Qué quiere decir? Que las obras son el fruto de la fe que Él tiene. En otras palabras, si tú dices tener fe, demuéstrame por tus obras que tienes fe. Tú con tu vida demuestras si crees o no crees a Dios. A eso se refiere lo que está escrito en la palabra. No dice fe más obras. Cuando dice la fe por obras se refiere a que las obras son el testimonio de si tienes o no tienes fe. Es lo que dice la palabra y lo explica claramente. No te dice fe más obras. Yo no sé por qué la gente interpretó la palabra así. Pero el mismo apóstol Santiago lo dice. Si tú tienes fe, yo te muestro mi fe por las obras. En otras palabras, yo te muestro que le creo al Señor por mis actos. En otras palabras, mi vida, mis actos, mis hechos van a demostrar si tengo o no tengo fe. No te dice que es fe más obras. Porque también el libro de Efesios dice no por obras, para que nadie se gloríe.
Nosotros mismos a veces nos contradecimos en la palabra por no leer bien el contexto y por a veces olvidar los versículos bíblicos. Decimos una cosa y la palabra contradice otra, pero defendemos la contradicción, mis hermanos. Entonces, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El hombre es justificado por fe, no por las obras, por la fe. Obvio, las obras demuestran si tienes fe. Pero tú eres salvo es por la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y esa fe te la da Dios. No es que tú la tienes, no es que tú la generas, esa fe te la da Dios. Si tú no recibiste la fe de Cristo de parte del Señor, tú no recibiste a Cristo. Porque si el Señor primeramente no pone esa semilla en tu vida, tú no le puedes recibir al Señor, y es lo que la palabra dice. Ahora, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? En otras palabras, decir que solo los judíos son los únicos que tienen derecho. ¿No es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, o sea, de nosotros. O sea, no hay excepción, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y vamos a entrar en un detalle porque sí nos alcanza para leer lo que es el capítulo 4 hasta el 1 hasta el 12, que es la parte que es la que quería entrar de todo el concepto que estábamos viendo, y todavía habla más de esto, el capítulo completo. No sé si es que alcanzaré con el tiempo, pero es importante que nosotros veamos esto. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La fe confirma la ley, no la invalida. Porque la ley es un ayo, mis hermanos. En Gálatas dice la palabra es un ayo para llegar a Cristo. La ley no fue hecha, dice la palabra, la ley no fue hecha para esclavizar a los hombres. El hombre no fue para la ley, sino la ley para el hombre. Dios estableció la ley para que el hombre sea guiado y para que el hombre camine acorde a la voluntad del Señor. No fue que el hombre fue creado para la ley, sino la ley para el hombre. Y eso también debemos de entender. Ahora, una de las cosas, mis hermanos, que debemos de entender es que la ley no fue desde la creación de la tierra, y esto ya se ha hablado, esto lo debemos de ver en las 7 dispensaciones, los que quieran escuchar estos mensajes que lo hago entre semana. No empieza, mis hermanos, desde la creación, sino desde Moisés. Pero el Señor llama a Abraham como padre de Israel y como el padre de las muchedumbres. De hecho, en Abraham nació el pueblo de Israel. Y miren lo que el Señor habla acerca de Abraham, capítulo 4, versículos del 1 al 12. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre según la carne. Porque mucha gente se jacta es que somos hijos de Abraham, es que somos descendientes de Abraham. Esta es la jactancia que tenía el pueblo de Israel. Somos descendientes de Abraham, del padre de la fe. Pero, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Aquí te deja muy claro que cuando una persona busca hacer obras, supuestamente para Dios lo que busca es su propia gloria. Que te reconozcan a ti, que reconozcan lo que tú has hecho, tu obra, tu esfuerzo, que te miren a ti, no es que él hizo y tú hiciste, y de esa manera se reconozca tu trabajo y tú seas glorificado, tú seas gloriado, tú seas visto de buena manera, o sea, que tú seas exaltado de una manera cuando tú haces esto. Entonces, si es que Abraham hubiese alcanzado la justicia por medio de las obras, él pudiera gloriarse, pero no para con Dios. Si una persona busca las obras, se puede gloriar, pero no se gloria para con Dios, sino se gloria para consigo mismo, porque
actúa así, hace la obra para sí mismo y por ende dice, bueno, entonces lo he logrado, entonces ¿qué ganancia tuviste si Dios no estuvo en medio? Porque ¿qué dice la escritura? Creyó. Lo que más hizo Abraham fue creer a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Si nosotros nos vamos más allá, me parece que está en el libro de Gálatas mismo, en el libro de Gálatas. Y mis hermanos, del libro de Gálatas habrá aquellos que se apartaron de la fe en Jesús para seguir la ley o para seguir las obras, lo que en este tiempo mucha gente también está haciendo. Es que si tú no haces te vas a perder, es que Dios te va a desechar si tú no haces esto, que por tus obras, que por tus actos, que cuanto hagas, que cuanto dejes de hacer y de la manera que haces, hasta metiendo miedo. Mis hermanos, dice que todo aquel que es de la fe en Jesucristo es descendencia de Abraham. Porque en Abraham dice que somos llamados descendencia de Dios, en Abraham. ¿Y por qué? Porque él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Tú no vas a leer en la palabra en Génesis que Abraham haya hecho grandes cosas o situaciones o haya tenido demandas y todo eso, sino habla de un pacto de amistad que él tuvo con Dios en todo el tiempo que él tuvo. La única demanda que él tuvo en ese tiempo fue entregar en sacrificio a Isaac, pero para entonces Abraham ya había sido doblegado a su corazón para con Dios. Y su fe también había sido formada, porque no era que Abraham ya tenía fe. Dios le fue formando la fe. Dios le fue formando la fe. Pero dice la palabra que él creyó cuando Dios le dijo que él iba a hacer con él. Y le fue contado por justicia porque le creyó. La fe le contó por justicia, la fe en Jesús. La fe en Dios. Ahora, pero al que obra, escuchen, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia. Estamos en la dispensación de la gracia en este tiempo, entonces, si tú estás viviendo de tus obras, de tu esfuerzo, de lo que tú hagas, dependiendo de lo que tú haces, ya no estás en la gracia de Dios. Eso es tremendo. Si tú dependes de todo lo que tú haces para alcanzar a Dios, de cuánto tú hagas o dejes de hacer, ya dejaste de estar en la gracia, te caíste de la gracia, y eso es lo que dice el libro de Gálatas, te caíste de la gracia. Cuando tu dependencia está en lo que tú puedes hacer o cuánto tú hagas para alcanzar el amor de Dios, ya no estás en la gracia, te caíste de la gracia. Y esto miren que la palabra lo está especificando. La gracia es un regalo inmerecido. Pero al que obra no se le cuenta el salario con gracia, como gracia, sino como deuda. Y atención, mis hermanos, que la deuda que el hombre tiene es impagable. Si con tus obras tú buscas pagar o alcanzar a Dios, tú te quedas corto. Nunca le vas a poder pagar a Dios, nunca vas a poder llegar a alcanzar a darle lo que tú estimarías darle a Dios y por ende nunca te alcanzarías a justificar. ¿Por qué razón? Porque la naturaleza de pecado te va a llevar constantemente a hacer lo malo en todo el tiempo, entonces nunca estarías saldado de la deuda. Todo eso, mis hermanos, debemos entenderlo, debemos comprenderlo. Y bendigo al Señor porque el Señor es el que está poniendo la palabra, mis hermanos, y yo mismo estoy siendo sorprendido con lo que está saliendo. Y bendigo el nombre del Señor. Más al que no obra, atención, más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío. O sea, su fortaleza está en la fe de aquel que tiene el poder para justificarle. Su fe le es contada por justicia. En otras palabras, no está dependiendo de sus obras, sino que confía en aquel que ya pagó el precio por él. Su fe le es contada por justicia. Tú no eres salvo por cuanto tú hagas y por cuanto tú estés haciendo para alcanzar la gracia de Dios, sino por en cuanto tú has creído en la obra redentora de Jesús, en lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz del Calvario, no de tus obras.
no de lo que tú hagas, no de cuánto hagas. Mis hermanos, una de las cosas que ha sido tremendo y que ha hecho mucho daño a la iglesia de Cristo es estar enseñando, ¿estás listo para la venida de Cristo Jesús? Porque si en última hora tú haces algo y tú fallas en eso y el Señor viene, te quedas. Como que te hace depender de tus obras, de tu trabajo, de todas las cosas. Si Cristo no ha venido es porque todavía la iglesia no está lista para partir con el Señor y el Señor lo sabe. Aquí no es si es que tú estés listo, porque si Dios no te encuentra listo, te quedas y todo eso, así Dios no actúa. Y le haces un tremendo daño a la iglesia de Cristo al enseñarle eso porque le haces depender de sus obras. La gran mayoría, mis hermanos, por este tipo de enseñanzas, está anhelando que Cristo no venga. Aunque dicen no es que Cristo venga pronto, que Cristo venga pronto por la conciencia de pecado que hay en el hombre, por la magnitud de pecado y porque el hombre se ve a sí mismo incapaz de alcanzar la salvación. Cada vez que escuchan que Cristo viene, la gente tiene miedo. ¿Por qué? Porque se les ha enseñado que si no están listos se van a quedar. Y si tú miras las situaciones y con todo lo que estás enseñando le quitas la esperanza a la gente, le quitas la seguridad de salvación, le quitas la seguridad de salvación. Y tú estás rechazando lo que la palabra del Señor dice, que empezó la buena obra la perfeccionará hasta la venida de Cristo Jesús. Si Dios te llamó, si Dios te escogió y tú eres un escogido de Dios, hasta que no termine la obra de Cristo en tu vida, hasta que Dios no termine la obra, tú seguirás en la tierra hasta que Cristo termine su obra. Y cuando Cristo termine con la obra de la iglesia, cuando estén llamados hasta los últimos y Dios cumpla su obra en la iglesia de Cristo, entonces ahí Cristo hará sonar la trompeta. Y todos los que son de Cristo irán con Él. Pero Dios es el que terminará la obra. Y es un tremendo engaño y es una tremenda cosa. Y sé que mucha gente que posiblemente vea esto se va a ofender, pero la palabra lo dice. Y como te digo y como te dije al comienzo, pregúntaselo al Señor. Ponle delante del Señor lo que oyes y pregúntaselo. Si no te gusta lo que yo digo, pues bueno, pregúntaselo al Señor. Como también David, y voy a irme pronto porque ya se me termina el tiempo. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo bienaventurado que aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Atención que aquí dice sin obras, y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón en quien el Señor no inculpa de pecado. Y eso es lo que la sangre de Cristo logra. Que una vez que eres cubierto con su sangre, tú ya no tienes culpa de pecado. Esa sangre es la que te cubre y sobre todo te cubre, se convierte en una capa en la cual Dios no mira tu iniquidad. Mis hermanos, y esto digo, y esto para que entienda, cuando tú le pides a Dios que mire tus obras, y cuando tú estás dependiendo de las obras de Dios, tú estás pidiendo que Dios te mire a ti. Y el día que Dios te mire a ti, tal como tú eres, o sea, me refiero que Dios te ponga los ojos en ti. Ese día tú estás pidiendo que Dios te destruya. ¿Por qué razón? Porque si Dios te mira como tú eres, te mira en tu condición, te mira a ti que eres pecador, buscando agradar a Dios a través de las obras, de lo que puedas decir, y quieres que Dios te mire a ti. Cuando tú estás pidiendo que Dios te mire, tú lo que tú estás buscando es que prácticamente te consuma. Si tú no dependes de la gracia, si tú no dependes de la obra de Jesucristo, si no estás descansando en la obra de Jesucristo y estás dependiendo de lo que tú hagas, prácticamente tú estás pidiendo que Dios te mire en tu condición, entonces tú estás haciendo prácticamente que te caiga lo que es la vara encima. Y así Dios nos salva, así Dios nos rescata. Dios toma y salva lo que es suyo. Y si tú eres mirado en Cristo Jesús y tú estás escondido en Cristo Jesús, mi hermano, tú tienes plena seguridad de que Dios está sobre tu vida y eres salvo. Y pídele al Espíritu Santo que te siga revelando. Por el tiempo no tengo mucho para hablar en este momento.
Dice, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, porque la circuncisión para los judíos es visto como una obra, pero la circuncisión era una señal del pacto que ya estaba hecho con Abraham. No era para entrar en el pacto, sino porque ya estaba en el pacto. De la misma manera, si tú obras para el Señor, no es para alcanzar una salvación o para alcanzar a Dios, sino por la gratitud de que Dios te alcanzó a ti. Es un fruto, no es una exigencia. Y que Dios nos haga entender, que Dios nos abra el entendimiento de los ojos, porque esto te digo, hay que tener un grado de humildad para entender estas cosas. Porque es muy complicado cuando hay orgullo en el corazón. Es muy complicado, mis hermanos. Dice, o también los de la incircuncisión, el versículo 9, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Versículo 10, estando en la circuncisión o en la incircuncisión. Muchos dirán en la circuncisión, pero la palabra dice que no fue en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Abraham no fue circuncidado, sino después del pacto. Después del pacto, fue una señal del pacto. No fue un requisito para el pacto, fue una señal del pacto. Abraham ya fue circuncidado, pero el pacto ya estaba establecido con Dios. Ya tenía pacto con Dios. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún en incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y aquí te hace entender el Señor que no son tus obras las que te salvan, sino la obra de Dios en tu vida. Que no es tu trabajo, que no es cuánto tú hagas, sino lo que Dios ya hizo en ti. Por ende, no es la circuncisión, en otras palabras, tus obras, tu trabajo, todo lo que tú haces, sino es la fe en Jesucristo lo que a ti te salva, mis hermanos. Y esa fe te la impuso Dios. Tu vida ya está segura en Cristo. Tu vida ya está sellada en Cristo Jesús. Tú tienes que tener la plena seguridad que si Dios viene por su iglesia, el Señor te va a llevar a ti, porque sencillamente tú ya fuiste sellado para Dios. No nos metamos en la cabeza cosas y enseñanzas. Yo les digo, mucha gente va a estallar con lo que yo estoy diciendo, pero ahí está la palabra. Y si tú te enojaste por lo que yo en este momento acabé de hablar, pues habla con el Señor. Porque esto se oró para que el Señor ponga la palabra. Y yo te digo, esto no estaba en mis planes leer. Y esto es tremendo cómo el Señor toma las cosas. Esto no estaba en mis planes de leer. Yo estaba entrando más en un versículo bíblico. Incluso la extensión que se estaba teniendo no estaba en mis planes. Pero el Señor conoce y sabe las cosas. Señor, no sé si me permitirá el tiempo para orar y alcanzar, porque justamente la grabación me dura para 1 hora, me quedan 2 minutos. Vamos a orar por este tiempo. Señor, gracias te damos por la palabra. Yo te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ábrenos el entendimiento, ábrenos el corazón, perdónanos. Padre, por todas las veces en que hemos sido infieles, Señor, a ti, Señor. Cuando hemos, Señor, maquinado y pensado, Dios Todopoderoso, por nosotros mismos, Señor, y hemos, Padre, pensado por lo que nosotros creemos o nos imaginamos, Señor, de que las cosas son, Señor. Que hemos incluso, Señor, pensado que de la manera que nosotros pensamos, tú piensas. Perdónanos, Señor. Enséñanos, Señor Padre, a humillar la mente, el corazón, Señor, y aprender a escuchar tu voz, Padre. Enséñanos a entender que no es por las obras, sino por la gracia en Cristo, que estamos en la gracia, y que por esa gracia, Señor, somos justificados.
Que si nosotros obramos no es Dios Todopoderoso, Señor, por causa de que queremos alcanzar algo, sino, Padre, por la gratitud de que hemos sido alcanzados por tu amor, Señor. Gracias por esta palabra, gracias por tu Espíritu. Síguenos hablándonos en esta semana, Señor. Pon el deseo en nuestros corazones de buscar tu rostro, Señor. Recibe la gloria, recibe el poder y la honra en el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, si esta es la primera vez que ves este video, yo quiero hacerte una invitación cordial para que tú le recibas a Cristo. Mira, nosotros hemos aprendido por la fe en Jesucristo que las personas que Dios pone en su corazón, los que son llamados a salvación, van a venir a los pies de Cristo Jesús. Sin embargo, este tiempo se hace incluso por la gente que tal vez mira este video, que si el Señor inquieta tu corazón en este momento y pone en ti esa necesidad de recibir a aquel que dio la vida por ti, aquel que te hizo desde antes de la fundación del mundo, ya pensó en ti y te creó, te dio vida, te dio nacimiento y pone en el sustento a tu vida. Y llegó al punto de que Él pagó un precio muy alto por ti para que hoy tú lo conozcas, para que hoy tú tengas entrada al cielo. Aunque la salvación y el propósito es de que nosotros llevemos su nombre, pero Él te da vida en el Señor y te da entrada a su presencia. Entonces el Señor te hace esta invitación cordial para que tú abras tu corazón y permitas que Él entre en tu vida. Vas a repetir conmigo esta oración en voz alta y le vas a decir: Señor Jesús, en este día reconozco que soy pecador y que mi pecado me separa de ti, pero reconozco también que tú eres el Señor de todo y que tú pagaste un precio alto por mí, que tú tomaste mi lugar en la cruz para que yo pueda, Señor, estar contigo. Te pido, entra en el trono de mi corazón, siéntate en mi vida y en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor Jesús, por entrar en mi corazón y en mi vida. Amén.